clase de hoy. Ya, buenos días niños, niñas. Vamos a comenzar la clase de hoy, 18 de noviembre, con el octavo B. Anoten su nombre en el chat, por favor, para registrar asistencia. Ya, bien chiquillos, durante las clases anteriores habíamos estado revisando lo relacionado con la materia y los modelos atómicos, ¿cierto? Habíamos estado estudiando un poquito eso, acerca de los modelos atómicos y de los diferentes científicos que han hecho aportes al estudio del átomo, ¿ya? Bueno, hoy día la idea es un poquito ya ir finalizando esta parte, eh, recordando un poquito acerca de lo que habíamos avanzado en las clases anteriores. Ya habíamos hablado sobre el concepto de materia, que la materia está formada, ¿cierto? Es todo lo que existe en el universo. Habíamos hablado de los estados de la materia, de los cambios de estado de la materia. Y también habíamos conversado un poquito acerca de los modelos de Dalton y de Thomson, pasando por los griegos, ¿cierto? Yo de la semana pasada les envié un documento al WhatsApp donde ustedes tenían que leer ese documento y contestar las preguntas. Espero que lo hayan hecho para que un ratito más revisemos eso y les explique lo que viene en la segunda parte del trabajo que Teníamos que tienen. responder las 18 preguntas. Sí, las 18 preguntas. Sí, porque tenían que leer el documento completo. ¿Y eso cuándo se entrega? Hoy. Hoy. Sí, pues se lo envié la semana pasada. Y el otro trabajo igual, No, el ¿cierto? otro no. No, solo el documento. Solo lo del documento. Pero espérame un poquito, Paloma. Lo vamos a ir explicando de a poquito y de ahí vamos a ir revisando. Porque la idea era, como decía recién anteriormente, era que ustedes ese documento tenían que leerlo durante la semana. No era un documento muy largo. E ir contestando de a poquito los modelos. ¿Ya? Aún no lo hago. Nicole, ¿por qué? ¿Por qué no lo hiciste? Solo hice el... a ver, yo la semana pasada expliqué que primero tenían que leer el documento y a partir del documento hacer el mapa conceptual. Y ese era el orden que le íbamos a dar. Ya, No primero. lo hice porque no quise hacerlo, sino que fue porque tuve un par de inconvenientes, entonces solo hice el mapa conceptual y me falta hacer eso solamente. Ya. Bueno, pero eso explico. Explico que lo ideal hubiese sido leer el documento primero para tener una base teórica Y y una luego, pregunta, y con esa ¿el base teórica, documento es sí, ese que mandó en el WhatsApp con las sí, preguntas? sí Ya. es. Y Sí. de eso hay que hacer un A partir mapa de, conceptual. a partir de ese documento había que hacer el mapa conceptual. Hay que responder esa pregunta de esa guía, Sí, ¿cierto? hay que responder las preguntas. Y De es hecho, igual y igual hay que mandárselo a usted. no, por ahora las preguntas no, pero por eso déjame explicar, vamos por partes. La primera parte era leer el documento y contestar las preguntas. Eso lo vamos a revisar un ratito más. Vamos al texto, por favor. Todos al texto, página 147. En la página 147 aparece una pequeña definición de átomo. Matías, por favor, ¿puedes leer? Todos, por favor, en la página 147, abran su texto, por favor. Todos, para que vamos siguiendo la lectura. Matías, ¿puedes leerlo, por favor? Un átomo es la partícula más pequeña en la que un elemento se pueda dividir sin perder su naturaleza. Los átomos son las partículas de las que se componen toda la materia, tanto vida como inerte e incluso la Inerte. inerte. Es Ya, que es que tengo la luz encima mío y no veo bien. ya. E incluso los objetos que Que no simple, ves. que no ves a simple vista, sin observar sus tejidos vegetales mediante un microscopio óptico. Varias sus células, Vería pero, sus células.
No, tío, entonces no leo, tío. Es que no, Ya. no veo bien. Ya, si observaras un tejido vegetal mediante un microscopio óptico, verías sus células, pero, pero no sus átomos, porque son muy pequeños. En una cucharadita de agua hay unos 500.000 trillones de átomos. ¿Ya? Pero aquí el concepto dice que es la partícula más pequeña en la que un elemento se puede dividir sin perder su naturaleza. ¿Ya? Y son las partículas en las que se compone la materia. Ya es un poquito para entender el concepto de átomo. Y a partir de ese concepto comenzamos a estudiar un poquito la semana pasada, ¿cierto?, acerca de los modelos. Vimos rápidamente el modelo de Dalton, en el cual propuso, ¿cierto?, que el átomo era una esfera compacta, una esfera maciza, ¿ya?, que era indivisible, porque acuérdense que Dalton se devolvió a los escritos que habían hecho los griegos. Eso es lo que planteaba también el documento. ¿Ya? Los griegos, que decían que la materia era, perdón, las partículas eran indivisibles. Entonces para Dalton también, de alguna manera, él representó su primer modelo, o sea, uno de los primeros modelos que existió acerca del átomo, de cómo lo concibían, de cómo lo podían imaginar los científicos. Dalton lo imaginó como una esfera maciza, compacta. ¿Mm? También vimos la semana pasada el modelo de Thomson, en donde este caballero siguió un poquito, continuó con lo que había dicho Dalton, de lo de la esfera, pero en esta esfera ahora él le dio una connotación positiva, ¿cierto? Le dio que la esfera estaba formada, estaba cargada eléctricamente positiva, y las pasas, ¿cierto?, estaban incrustadas en esta en esta masa positiva, en esta esfera positiva, como pasas. Entonces a este modelo se le llamó el budín de pasas. ¿Ya? Y creo que hasta ahí habíamos quedado la semana pasada. Entonces, No, tío, quedamos en el modelo atómico de Rutherford. Rutherford. Ah, ya también vimos el de Rutherford. Claro, sí hablamos un poquito, ¿verdad? Tienes razón. Ese se parecía a los planetas. Claro, él se Cuando, conoce. la Tierra era el centro del universo. Claro, un poco lo asimilamos a lo que planteaba antiguamente, antes de Copérnico, ¿cierto? Que recuerde que con Copérnico ya se cambia esa concepción del universo, del sistema solar, y se dice que ahora es el Sol el centro del universo y los planetas giran en torno al Sol. ¿Ya? Y Rutherford de alguna manera se cuelga de esto para representar su propio modelo del átomo, ¿ya? Pero aquí él hace un experimento y que es súper importante que lo entienda, que es el experimento de los rayos catódicos, ¿ya? En donde él hace chocar unos rayos alfa contra una lámina de oro, y ya después lo vamos a ver, para poder explicar súper bien y poder entender que en el centro, según el modelo de Rutherford, en el centro del átomo hay una carga positiva, donde están los protones, y alrededor de esta carga positiva, de este núcleo atómico, giran los electrones en órbitas, ¿ya? Y quedó representado muy similar a lo que conocemos como el modelo planetario, ¿ya? Bueno, hasta ahí habíamos visto un poquito avanzado con respecto a los modelos atómicos, pero antes de continuar, me gustaría que viéramos un video que encontré que me pareció súper interesante, súper bueno para un poquito entender cómo fue evolucionando el átomo, los modelos atómicos, cómo fueron evolucionando. Así es que quiero que vean este video.
Ya, pongan atención por favor. Vean el video. A ver si queda un poquito más claro la idea. Pongan atención por favor. Aquí va el video. Mi nombre es Sandra Carballo Rodríguez, soy profesora de química y estoy aquí para mostrarles el bagaje de conocimiento en serie de modelos atómicos que nos explican su conformación y funcionamiento. Gracias a esto podemos comunicarnos y vernos en este momento. Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica del átomo, que permite describir la clase y el número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma como se comportan y organizan. Veamos algunos modelos propuestos a través de la historia que aportaron elementos para la estructura del átomo actual. La primera referencia del átomo la dio Demócrito, el filósofo griego, y lo consideró como la partícula más pequeña sin división de la materia. Las ideas de Demócrito surgieron de sí mismo, por meditación e intuición, llegando a la siguiente conclusión. El átomo es la partícula más pequeña de la materia, indivisible e indestructible. Después llegó el turno de John Dalton, científico británico, quien explicó una serie de leyes hasta entonces desconocidas y que se consideraron la teoría atómica moderna. Con esta teoría se explican la ley de la conservación de la masa, la ley de la composición constante y la ley de las proporciones múltiples. Dalton imaginó que los átomos eran como esferas compactas con tamaños y masas diferentes. Dalton propuso 3 postulados y dicen que los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indestructibles e indivisibles. Todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. Y los átomos se unen en una relación sencilla para formar compuestos. Joseph Thomson, al realizar un experimento con un tubo de rayos catódicos, logró determinar la existencia de partículas negativas dentro del átomo. A estas partículas les llamó electrones. Thomson pensó que como el átomo es neutro, debería de existir una parte positiva que contrarrestara las cargas negativas del electrón. Por esto, su modelo considera al átomo como una esfera de materia positiva y a los electrones metidos en ella como las pasas de un budín. El modelo de átomo propuesto por Thomson es conocido como modelo de budín o pastel con pasas, donde existen una serie de partículas negativas embebidas en un mar positivo. Este descubrimiento logró desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde ese momento se considera el átomo divisible. Thomson también logró demostrar la relación entre la masa y la carga de electrón. Llegó el turno de Ernest Rutherford, quien estudió la naturaleza de las radiaciones, concluyendo que se emiten 3 rayos diferentes: alfa, beta y gamma. En un experimento bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, en este caso núcleos de helio, observando que la mayoría de las radiaciones
atraviesan la lámina sin ser desviadas y otras pocas son desviadas hacia atrás en ángulos agudos. Rutherford llegó a las siguientes conclusiones. El átomo tiene un núcleo en el que está concentrada la masa y la carga positiva. El radio del núcleo es de 1 por 10 a la menos 12 y el radio del átomo es de 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Los electrones están en igual número a las cargas positivas del núcleo, pero están distribuidos en un espacio muy amplio fuera del núcleo. El volumen ocupado por un átomo es en gran parte espacio vacío. Posteriormente, con el aporte del científico Max Planck, el modelo atómico inicia su recorrido hacia una teoría cuántica, por medio de la cual se explicó que la radiación no puede ni emitirse ni absorberse de manera continua, sino que la energía es discontinua y consiste en paquetes individuales de energía, llamados cuantos o fotones. Es Niels Bohr quien propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo, como un pequeño sistema planetario. Por lo tanto, el modelo planetario de Bohr se puede resumir en 3 postulados. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en trayectorias definidas llamadas órbitas. Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos. Cuando los electrones se mueven de un nivel a otro, ganan o pierden energía. Otro aporte importante de Bohr es que logró predecir con exactitud las longitudes de onda en el espectro de hidrógeno e introducir el concepto de cuantización energética, es decir, que los electrones poseen energía y se mueven en forma de ondas. Este es el modelo atómico que Bohr propone, en el cual los electrones giran alrededor del núcleo formando órbitas. No obstante, este ya está obsoleto. Veamos ahora cómo, con los aportes de los siguientes científicos, llegamos al modelo atómico actual. Niels Bohr. Su aporte se dio a través de su trabajo con el átomo de hidrógeno. Postuló que el movimiento del electrón estaba restringido a un número discreto de órbitas circulares, con el núcleo en el centro, manteniendo la idea del sistema planetario de Rutherford. Propuso la cuantización de la energía de los electrones o paquetes de energía. Otro aporte importante a la teoría atómica actual provino de Louis de Broglie, quien demostró que el electrón, al estar en movimiento y al poseer una masa muy pequeña, podría tener una naturaleza ondulatoria y comportarse como un haz de luz, adquiriendo dualidad de partícula y onda. Relaciona la longitud de onda y la masa del electrón mediante una ecuación. Werner Heisenberg, físico alemán, quien propone el principio de incertidumbre, que es la base de la mecánica cuántica actual, y que establece que no es posible conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón con suficiente precisión como para demostrar su trayectoria, o sea que no se puede determinar su recorrido. En el núcleo se ubican los protones y los neutrones, y a su alrededor los electrones, en la nube electrónica, con los niveles y subniveles de energía. Todos estos aportes se unen para dar lugar a la ecuación matemática o de onda que describe mediante 4 números cuánticos el comportamiento del electrón. Schrödinger es quien propone el modelo atómico actual y que se apoya en las conclusiones de Bohr, de Broglie y Heisenberg. Este modelo también es conocido como modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica. Hasta aquí la historia de los modelos atómicos. Siga siendo. Bueno, como pueden ver, son varios los científicos que hacen aportes importantes al estudio del átomo y cómo este átomo, el modelo, la forma, de cómo se lo imaginaban los científicos, ha ido cambiando. Sí, me imagino, mucha información. Ha ido cambiando a través del tiempo
ya desde el modelo de Dalton hasta el último, han ido cambiando en su forma y en su comportamiento, cómo el átomo se comporta o cómo se comportan los electrones. Y eso es un poco lo que aparece en el texto, que yo les envié la semana pasada, y que la idea es que para eso era la idea era que lo leyeran y que tuvieran una idea más o menos de cómo ha ido cambiando este modelo. Me gustaría saber si lo leyeron, si leyeron este documento y si lograron responder alguna de las preguntas. Ashley, ¿leíste el documento? No. Sebastián, ¿sí, dime? O sea, yo respondí solo 15 porque eso fue lo que alcancé a hacer ayer. Ya, vamos a ir revisando entonces. Vamos a ir viendo porque necesito que todos ojalá tuvieran su documento. O bueno, de hecho lo voy a proyectar aquí en la pantalla. Isidora, ¿leíste el documento? Isidora, ¿leíste el documento? Alexander, ¿leíste el documento? La Isidora no lo leyó. Valentina Paredes, ¿leíste el documento? No. Bueno, chicos. Bueno, ¿qué les puedo decir? La idea era que lo leyeran. A ver. Voy a proyectarlo en la pantalla. La idea es que vamos analizándolo un poquito, rápidamente. No es muy largo, así que lo vamos a analizar lo más rápido posible. Ya. Ya. Nicole, por favor, ¿puedes leer? Analiza la lectura. Por muchos siglos, desde los tiempos de los griegos, unos 440 años antes de Cristo, las personas se han preguntado sobre cómo está conformada la materia. En esa época, las grandes disputas filosóficas sobre el tema las enfrentaron dos conocidos personajes, Demócrito y Aristóteles. Aristóteles planteaba que toda la materia que nos rodea está constituida de 4 elementos esenciales: el fuego, el agua, el aire y la tierra. Para Aristóteles, la materia era una combinación de estos elementos. Sin embargo, Demócrito no estaba de acuerdo con Aristóteles. Él planteaba el siguiente ejercicio filosófico: ¿qué sucede si el material, como podría ser un pedazo de papel, lo corto cada vez en pedazos más pequeños? ¿Será posible que en algún momento ya no se pueda seguir trozando? ¿Será posible que en algún momento se llegue a una partícula tan diminuta que constituya las bases de la materia? Demócrito así lo creía. Él no pudo demostrar nunca lo que pensaba, ya que aún no se había desarrollado el método científico. Sin embargo, dejó planteada esa incógnita. Incluso la palabra átomo que hoy utilizamos viene de los tiempos de Demócrito. Átomo significa indivisible en griego. Ese es el término que se usó para describir esta partícula hipotética que era la base de toda la materia. Ya, gracias, Nicole. Entonces, la primera pregunta que planteaba era: ¿quién fue Demócrito? Paloma, ¿quién fue Demócrito? ¿Cuál fue tu respuesta ahí en la pregunta 1? Los demás, por favor, discúlpame un poquito, Paloma. Los demás en su cuaderno, por favor, necesito que en este momento tomen su cuaderno y anoten esta pregunta. Vamos a ir, las van a anotar y van a ir respondiendo. Anoten quién fue Demócrito, cuál era la idea principal que planteaba Demócrito sobre la materia. La van a ir anotando ahora, por favor, para que vamos avanzando. Ya que no leyeron el documento, por lo menos tratar de avanzar ahora un poquito. Ya, Paloma, dale. ¿Quién fue Demócrito? Demócrito fue un filósofo presocrático y matemático griego. Ya. ¿Y cuál era la idea principal que planteaba sobre la materia? La idea principal que planteaba Demócrito era más como una pregunta, gracias que no existía la ciencia en ese tiempo, por decirlo así. O sea,
bueno, se entiende, que decía, ¿será posible que en algún momento se llegue a una partícula tan diminuta que constituya las bases de la materia? Ya, entonces, ¿qué planteaba Demócrito? ¿Qué planteó acerca de las partículas? Planteaba si se podía llegar a una partícula muy, pero muy diminuta, pero que constituya las bases de la materia. Ya, y planteó también que la materia era, o sea, en este caso los átomos, eran indivisibles. ¿Ya? Y llegaba un punto en que no se podían dividir. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada ustedes estuvieron picando un papelito? Bueno, se supone que llevaron a algo tan pequeñito que ya no podía seguir dividiéndose. Entonces los griegos, esa era su concepción de átomo, de partícula, que era indivisible. Bien, anoten las preguntas por favor, y la tercera pregunta también la anotan. Necesito que las tengan en el cuaderno para que después las... Uy, ¿qué pasó aquí? Ay, se me desconfigura todo esto. Espérame, algo pasó. Bien, entonces la otra pregunta, la pregunta número 3, es ¿qué importancia tuvieron sus ideas sobre la materia en esa época? ¿Ya? Esa es la tercera pregunta. ¿Qué importancia tuvieron sus ideas sobre la materia en esa época? Valentina Paredes, ¿puedes continuar con la lectura? Valentina, ¿puedes continuar con la lectura? Natalie, continúa con la lectura, porfa. Yo. Ya, dale. ¿En cuál? ¿A dónde? Ahí lo que estoy proyectando en la pantalla. Muchos años pasaron y no fue sino hasta cerca del 1770 que John Dalton, un químico y profesor inglés, retomó las ideas de Demócrito y las volvió a poner en el debate público. Dalton realizó muchos experimentos que Demócrito no pudo hacer. Finalmente, experimentando con barras de oro, Dalton concluyó que se llegaba a un punto en el que la barra de oro no se podía seguir dividiendo más. Para él, esto fue la evidencia de que existía el átomo de oro. Dalton usó esferas como modelos para representar el átomo. Así nace el primer modelo atómico, una simple esfera. ¿Ya? Solamente una simple esfera para él, así era el átomo. Entonces, la pregunta 4, anótenla en el cuaderno. ¿Cuál es el aporte de Dalton a la teoría atómica? Paloma, ¿cuál es el aporte de Dalton? Espere, me perdí. El aporte de Dalton a la teoría atómica es que formuló la teoría de que la materia está compuesta de átomos de diferentes masas. Ya. Diferentes masas. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Ah? ¿Algo más? ¿No? Ya. Bueno. Sí, efectivamente él hablaba así. Él estableció el concepto de elementos y compuestos. Ya que los elementos están formados por un mismo tipo de materia. Y los compuestos son capaces de combinar dos o más elementos para formar un compuesto. ¿Ya? De ahí vienen los conceptos de elemento químico y compuesto químico. ¿Ya?
Y también dijo que los átomos están formados por esferas compactas. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta 5. ¿Cuál es la diferencia entre lo que logró, cuál es la gran diferencia entre lo que logró Dalton en comparación con Demócrito? ¿Ya? Y ustedes tienen que comparar las dos teorías. ¿Ya? Sobre todo en lo que planteaban acerca de que el átomo era indivisible. ¿Ya? Por ahí va un poquito la respuesta. Anótenla por favor en el cuaderno. Diferencia entre lo que logró Dalton en comparación con Demócrito. Igual hubo un avance con respecto a lo que planteaba Demócrito. Hubo un avance a lo que dijo Dalton. Paloma, lee por favor el siguiente texto. Unos 100 años después, en 1897 aproximadamente, John Thomson, un científico británico, también realizó variados experimentos para lograr comprender cómo eran los átomos. Él usó un tubo de vidrio al vacío con dos placas metálicas en su interior, una con carga positiva y la otra con carga negativa. Este montaje se llamó el experimento de los rayos catódicos. A través de este experimento, Thomson demostró que en el átomo había partículas diminutas que estaban cargadas negativamente. Como el átomo era neutro, Thomson concluyó que el átomo debía ser positivo para poder realizar las partículas negativas. En este experimento se descubrió que el electrón... No, se descubrió el electrón. me perdí. En este experimento se descubrió el electrón. Thomson ilustró un nuevo modelo del átomo donde los electrones aparecen incrustados en la esfera del modelo de Dalton. La esfera misma, planteó Thomson, es positiva y los electrones son diminutas subpartículas negativas que se encuentran incrustadas en esta esfera. El modelo que él presentaba se parecía mucho a un budín de pasas, donde el budín era la esfera positiva y las pasas eran los electrones negativos. Bien. Gracias, Paloma. Bueno, entonces, como decía la lectura, aquí hay varias cositas importantes. Primero, que el átomo es neutro. ¿Ya? Él llegó a la conclusión de que el átomo era neutro. ¿Y qué significa que es neutro? Que tiene la misma cantidad de protones y de electrones. ¿Ya? Eso es súper importante, ya que no lo olviden. Y lo otro es que descubrió el electrón, un gran aporte. Y también propuso su modelo atómico como el budín de pasas. Ya que ya hemos hablado anteriormente acerca de eso. Vean por favor lo siguiente, que también lo había buscado. Atención por favor, pongan atención aquí. El modelo atómico de Thomson es una teoría sobre la estructura atómica propuesta en 1904 por Thomson, quien descubrió el electrón en 1897, pocos años antes del descubrimiento del protón y del neutrón. En el modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo, incrustados en este al igual que las pasas de un pudín. Por esta comparación, fue que el supuesto se denominó modelo del pudín de pasas. Este postulaba que los electrones se distribuían uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. Este innovador modelo atómico usó la amplia evidencia obtenida gracias al estudio de los rayos catódicos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Aunque el modelo atómico de Dalton daba debida cuenta de la formación de los procesos químicos, postulando átomos indivisibles, evidencia adicional suministrada por los rayos catódicos sugería que estos átomos contenían partículas eléctricas de carga negativa. El modelo de Dalton ignoraba la estructura interna, pero el modelo de Thomson agregaba las virtudes del modelo de Dalton y simultáneamente podía explicar los hechos de los rayos catódicos. Si bien el modelo de Thomson explicaba adecuadamente muchos de los hechos observados de la química y los rayos catódicos, hacía predicciones incorrectas sobre la distribución de la carga positiva dentro de los átomos.
Las predicciones del modelo de Thomson resultaban incompatibles con los resultados del experimento de Rutherford, que sugería que la carga positiva estaba concentrada en una pequeña región en el centro del átomo, que es lo que más tarde se conoció como núcleo atómico. El modelo atómico de Rutherford permitió explicar esto último, revelando la existencia de un núcleo atómico cargado positivamente y de elevada densidad. Otro hecho que el modelo de Thomson había dejado por explicar era la regularidad de la tabla periódica de Mendeleev. Los modelos de Bohr, Sommerfeld y Schrödinger finalmente explicarían las regularidades periódicas en las propiedades de los elementos químicos de la tabla. Ya, hay un poco para representar cuál fue el experimento que hizo Thomson. Volvemos al documento. Ya. Entonces las preguntas planteadas para este modelo, anótenlas por favor. Compare el modelo de Thomson con el de Dalton. Vamos avanzando, ¿cierto? Thomson ya había descubierto el electrón, dijo que el átomo era neutro, planteó el modelo del budín de pasas, etc. Y la pregunta 7. ¿Qué partícula descubrió Thomson en su experimento? Matías, ¿cuál fue la partícula que descubrió Thomson? Paloma, ¿cuál fue la partícula atómica que descubrió Thomson? El electrón. El electrón, correcto. ¿Ya? El positivo y negativo. El electrón, el negativo, la carga negativa. Sí, tío. Estaba bien lo que estaba pensando. Ahí están las preguntas, anótenlas por favor. Continuamos. Viene el modelo de Rutherford. Rodrigo Chaura, lee por favor el modelo de Rutherford. Una duda, ¿se escucha la escucha. clase de mi hermanita? No. Tengo mi hermanita, es que tengo a mi hermanita aquí en clase. Sí, no se escucha. No. Unos pocos años después de 1909, un discípulo de Thomson, Ernest Rutherford, también se dedicó a experimentar con átomos. Su experimento, llamado el experimento de la lámina de oro, demostró que los electrones no se encontraban incrustados en esta esfera positiva, como planteó Thomson. Rutherford postuló un modelo atómico totalmente diferente a lo que hasta ese momento existía, un modelo muy similar al sistema solar. En ese modelo, en el centro del átomo estaba la mayor parte de la masa del átomo y era positiva. Esto se llamó el núcleo y se llamaron protones a las partículas que se encontraban al interior del núcleo. Los electrones orbitan alrededor del núcleo tal como los planetas orbitan alrededor del Sol. Correcto. Gracias. Entonces, el modelo de Rutherford, al aplicar el experimento de los rayos catódicos, demostró que los rayos, estos que atravesaban la lámina de oro, sí, efectivamente algunos la atravesaban, pero algunos rebotaban. Y él concluyó que estos rayos rebotaban porque había un núcleo positivo, una carga distinta, ¿ya? Y esto hacía que rebotaran, y por eso concluyó que el átomo tenía un núcleo positivo. Aquí voy a mostrar. Espérenme un poquito, por favor. Voy a mostrar el experimento. Aquí. Ahí está. Él produce una radiación, rayos alfa, que chocan contra esta lámina de oro. Algunos de los rayos
logra traspasar la lámina de oro, ya como se puede ver aquí, pero algunos de los rayos se desvía o se vuelven hacia atrás, rebotan, ¿ya? Y él interpretó esto como que en el centro del átomo existía una carga positiva, un núcleo positivo, ¿ya? Y por eso que él plantea un modelo muy distinto al que planteó Thomson, que era el budín de pasas, ¿ya? Entonces, con este experimento Rutherford demostró que el núcleo tenía una carga positiva y que los electrones tenían carga negativa. ¿Ya? Eso para que quede un poquito más. Y entonces uno demostró cómo era y el otro demostró qué hacía, qué podía hacer. En general, lo que planteó Rutherford es que se supone que los rayos catódicos chocaban contra esta lámina de oro y se devolvían. El centro del átomo. Porque en el núcleo del átomo había una carga positiva. Entonces él lo representa de esta manera. Aquí está el modelo planetario, ¿ya? Donde hay cargas positivas y alrededor, en la corteza del núcleo, giran los electrones. Claro, giran los electrones, que son las cargas negativas. Entonces aparecen las preguntas, las 3 preguntas, que ustedes las tienen que anotar en su cuaderno. Nombra 2 diferencias entre el modelo atómico de Thomson y el de Rutherford. Ya hay un avance, Rutherford avanza mucho con respecto a los modelos. Nombra 2 semejanzas entre el modelo atómico de Thomson y Rutherford. Entonces tienen que nombrar diferencias y semejanzas entre los 2 modelos. ¿Y cuáles fueron los 2 grandes aportes del modelo de Rutherford a la teoría atómica? ¿Ya? Esas son las preguntas. Y vamos con la última parte. Matías, lee la última parte, por favor. ¿Hasta dónde, tío? Todo. En la última parte. A comienzos del siglo XX 20, muchos científicos estaban enfrascados en una gran carrera simultánea por descubrir más sobre el átomo. Unos pocos años después de Rutherford, en 1913, Ernest Bohr, un científico danés, también realizó una serie de experimentos y modificó el modelo propuesto por Rutherford. Ya. Se agregó a este modelo la forma en que los electrones orbitan alrededor del núcleo. Bohr planteó que los electrones se mueven en órbitas definidas y que incluso en estas órbitas se mueve una cantidad determinada de electrones. Bohr afirmó que la primera órbita es la más cercana al núcleo, la segunda se encuentra más lejos y así sucesivamente. Bohr también dijo que la primera órbita solo puede contener 2 electrones, la segunda órbita un máximo de 8, la tercera órbita un máximo de 18. Además, pudo calcular el máximo de electrones para todas las órbitas. En este modelo, Bohr planteó que hay un orden para la ubicación de los electrones en las órbitas. Estas se ubican siempre partiendo desde la primera órbita y solo cuando ésta se llena, los electrones se ubican en la segunda hasta completarla. Solo entonces se posicionarán en la tercera órbita y así sucesivamente. ¿Ya? O sea, el modelo planteado por Bohr hace un tremendo aporte. ¿Ya? Primero, porque conserva lo que dijo Rutherford, que tiene carga positiva y que los electrones giran alrededor del núcleo en cargas negativas, ¿ya? Los electrones. Pero además, lo que plantea Bohr es que los electrones se pueden cambiar de niveles, ¿ya? Recuerden que el primer nivel, cada nivel tiene un número, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y los niveles, mientras más cerca estén del núcleo, tienen menos energía, ¿ya? Entonces, lo que plantea Bohr, a diferencia de Rutherford, es que los electrones se pueden cambiar de órbitas, ¿ya? Pueden ir de un nivel de mayor energía a uno de menor energía, y así liberar energía y en forma de fotones, ¿ya? O de cuantos, que es lo que hablaba el video, ¿ya? Entonces,
uno de los grandes aportes es que los electrones se pueden cambiar de niveles de energía, pueden bajar o subir. Bien, y lo otro importante que planteó Bohr es que él dio una cantidad exacta de cuántos electrones pueden haber por nivel. Él planteó que en el primer nivel podían haber solo 2 electrones, en el segundo nivel podían haber hasta un máximo de 8 electrones, en el tercer nivel hacia un máximo de 18 electrones y así. Y él estableció 7 órbitas como máximo, 7 órbitas, y en cada órbita él estableció la cantidad de electrones que tiene cada órbita. Por lo tanto, el aporte de Bohr fue muy, muy grande, ¿ya? Después esto ustedes lo van a continuar viendo en primero medio. Ya ahí van a tener que ver, aprender a establecer cuántos electrones, ¿cierto?, tiene cada átomo, o sea, o algunos átomos que le den, y van a tener que trabajar con lo que se llama la configuración electrónica, ¿ya? Ahí se complica un poquito más esta cosa, pero no es tan difícil. Ya van a aprender la configuración electrónica. Así que el próximo año, esto, por eso es importante que lo conozcan, lo sepan, porque el próximo año esto sí o sí lo van a ocupar. Y después vienen las preguntas 11, 12, nombra diferencias del modelo atómico de Rutherford y Bohr y semejanzas entre los dos modelos. ¿Cuáles fueron los aportes de Bohr a la teoría atómica? Que ya un poquito están descritos y están explicados. Y después vienen las preguntas generales, que son hasta las 18. Y ese era el documento. ¿Ya? Ese era el documento que tenían que leer. Que básicamente es lo mismo que hemos estado hablando todo este tiempo. Les recomiendo que lo lean con calma, no es necesario, vayan leyéndolo, vayan respondiendo de a poquito. Y voy a finalizar esta clase solamente explicando un poquito la guía 7, que es la que llegó esta semana. La guía que tenían que trabajar esta semana. No, no es esta. Y para que solamente explicar una cosa súper breve. Chiquillos, miren, en la guía que llegó ayer, la guía número 7, que es del 16 de noviembre, es muy similar a la anterior. Eso yo se los dije la semana pasada, no iba a cambiar mucho las actividades, porque la idea era que siguiéramos un poco trabajando en esto. Entonces la guía 6 y 7 se parecen mucho, ¿ya? Aquí dice, anota el objetivo, el 1, el 2, lee comprensivamente la lectura complementaria, la que acabamos de leer, desarrollo del modelo atómico. En esta lectura se han enviado por WhatsApp y se responden las preguntas en el cuaderno de ciencia, ¿ya? La idea es que trabajen este texto, lo vuelvan a leer, los que no lo han leído lo vuelvan a leer, respondan las 18 preguntas, ¿ya? Brevemente, obviamente las respuestas están ahí mismo. Y luego aquí quiero hacer una pequeña variación. Ustedes van a elegir, ya a los que quieran, pueden construir un mapa conceptual que ordene cronológicamente los modelos estudiados, ¿ya? Ahí la Cata me envió un modelo, estaba bastante bien. Por eso digo, el que quiera hace el mapa conceptual, o la otra variante que voy a dar a elección, usted vea si le acomoda más, es que usted construya un modelo con materiales, puede ser material de desecho o algún material que usted pueda elegir, plasticina, lana o lo que usted quiera, como si usted quiera, y represente cada modelo en una cartulina, representa cada modelo. El modelo de Dalton, no sé, pues lo representan con plasticina, por ejemplo, con esfera, y explica un poquito brevemente algunas características del modelo. Pone modelo de Dalton, lo representa el modelo, y explica alguna característica. Después el modelo de Thomson, lo mismo, modelo de Thomson, representa a través de algún material, plasticina, vuelvo a insistir, qué sé yo, lo que a usted se le ocurre, pedacitos de cartulina, de papel lustre, como usted quiera, me hace el modelo de Thomson, lo representa, lo presenta en la cartulina y luego lo explica brevemente, y así sucesivamente con el Rutherford, Bohr y todos los modelos. ¿Ya? Tío, ¿Sí? ¿el mapa conceptual se hace en el cuaderno o se puede hacer en un En una hoja de blog. PowerPoint y ahí se explica en un video? También puede ser en un PowerPoint, como quieras. ¿Sí? Ahí. Ahí tú, o puedes hacerlo sí, en PowerPoint, en PPT, sí.
Por eso digo, estoy dando las dos variantes. O lo haces representándolo físicamente, el modelo, cada uno de los modelos estudiados, o haces el mapa conceptual. Tú eliges. Después, ese trabajo, hacen un video cortito, de no más de 1 minuto, y lo envían a mi correo. ¿Ya? Entonces, esa sería la única variante que tiene la guía. Vuelvo a insistir, la guía 6 y 7 son muy parecidas, ya por si acaso, para que no se confundan. Son muy similares, se parecen mucho, pero yo lo hice para darle continuidad al trabajo, porque como no habían leído el documento, entonces la idea era que lo leyeran. Pero como no lo han leído todavía, entonces vamos a seguir con la guía 7. Lean el documento, respondan las preguntas en el cuaderno de ciencia y luego hacen el mapa conceptual. El video puede durar un poco más de... Sí, pero a lo mejor va a ser muy pesado para subirlo al correo. Si en alguno de esos casos ocurriera que el video que hicieron no es capaz de subirlo al correo, me lo envían al WhatsApp. Lo envían a WhatsApp con nombre y curso. La idea es que no todos lo envíen. O sea, la idea es que no todos lo envíen a WhatsApp, porque si no mi teléfono ya colapsó. Ya, pero si pueden, envíenlo al correo. Hay otra variante, otra cosa que pueden hacer. Si quieren, pueden trabajar en grupos de 2 o de 3, máximo 3. Ya ustedes se pueden organizar ahí con algún compañero, vía virtual, obviamente. Vía virtual. Se organizan y se juntan con algún compañero o compañera y hacen el trabajo en grupo. ¿Ya? Y para que no me lleguen tantos trabajos, porque imagínate, la idea es que usted, sus notas yo debiera tenerlas antes del 4 de diciembre, o sea, me está quedando casi 1 semana y media. Entonces, por eso es que me interesa que trabajen en grupo, ¿ya? Así reduzco. ¿Sí? Yo no sé lo que dice el trabajo que hay que hacer porque no estuve en la clase pasada. Primero leer el documento. Tienes que leer el Leer documento. el documento, no, ahí dice todo. Contestar las preguntas y hacer lo que estaba explicando recién, pues hacer el mapa conceptual o representar los modelos atómicos a través de algún material. Y de eso haces un video y me lo envías. Tío, y lo otro era, le llegó el video, el de las partes, era el de las células. ¿Quién eres tú? Adolfo. Ah, sabes que estoy todavía revisando eso, pero te confirmo, envíame un WhatsApp y te confirmo. Ya, tío. Ya, chiquillos, eso. Así que... Tío. Sí, dime. ¿Cuándo se entrega el mapa conceptual y todo eso? Idealmente el próximo miércoles. Idealmente, porque como les digo, yo el 4 de diciembre ya tendría, antes del 4 de diciembre ya tengo que tener sus notas, sus casos y sus promedios sacados. Entonces me está quedando poquito tiempo y la idea es que vamos avanzando con eso. ¿Ya? Ya, tío. Ya, chiquillos, me despido, se cuidan y cualquier cosita, cualquier duda, me consultan al WhatsApp. Estamos en contacto. Ya, tío. Chao. Chao, nos vemos. Un bonito día hoy. Chao, chao, que estén bien. Chao, tío. Chao. Chao, chao. Chao.